Otro programa más de la Resistencia, seguimos, seguido del que habíamos hecho anteriormente, y ahora Horacio tiene para comentarnos una noticia de último momento. Coméntanos, Horacio. Bien, acaba de trascender y citamos como fuente el diario cordobés La Nueva Mañana para que se tenga presente de dónde hemos tomado parte de la información, que es que se ha presentado recientemente, en realidad hace unos días ya, un proyecto que recién ahora sale a la luz, siendo que el mismo tiene la firma ya desde el 21 de marzo. Sin embargo, ha trascendido a los medios recientemente. El proyecto fue presentado por Eduardo Fernández, que para que quienes no lo conozcan es un diputado de aquí de la provincia de Córdoba. Para los que son fuera del país es un congresal, es un legislador de una región específica de Argentina, que fija un régimen de sanciones en el Código Penal por delitos del negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este proyecto, para que se entienda, es muy paralelo al que ya se había aprobado tiempo atrás en la provincia de Buenos Aires, es decir, no en la nación, sino en un espacio específico del país, en una jurisdicción propia del Estado federal, donde también se prohibía en espacios públicos, negar la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una cifra que, según el propio Labraña, le inventaron justamente para justificar que era crímenes de lesa humanidad lo que había acaecido en torno a la dictadura militar de Argentina. Poniendo en contexto, hubo un golpe de Estado en Argentina. Sobre esto ya tenemos información que hemos logrado trazar junto a Nicolás Márquez, viendo cuál fue la verdad. Estamos explicando el relato oficial en este punto. Parte de este relato oficial se sustenta en la idea de los 30.000 desaparecidos. Ciertamente la CONADEP, que es un organismo de izquierda que investigó, no logró encontrar más de 8.000 desaparecidos. Como diría Gómez Centurión, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Sin embargo, la política argentina hegemónicamente se sustenta en estas mentiras, se sustenta en este número. Lo que sucede es que actualmente ha habido un auge de ciertos espacios de derecha, ciertos espacios patrióticos, ciertos espacios liberales, ciertos espacios conservadores, que han puesto en tela de juicio por qué, si la propia izquierda reconoce que los 30.000 es un número ficticio, se sigue sosteniendo. Y haciendo incluso malabares, porque antes hablaba de golpe de Estado militar, ahora es cívico-militar, para poder inculpar cada vez a más personas que ni siquiera tuvieron participación directa en los hechos. E incluso lo que se empezó a ver, y esto fue lo que puso a más de uno en estado de alerta, es que la propia CONADEP no daba más de 8.000 desaparecidos. Pero luego uno ve las cifras millonarias y una de las indemnizaciones a las supuestas víctimas y aparecen familiares de NN. Uno no sabe dónde han ido a parar tantas, porque es un secreto de Estado, curiosamente. El mayor secreto de ese Estado es justamente quiénes son los beneficiarios que claramente que exceden los 8.000 de estas indemnizaciones. Eso sí es un secreto de Estado. Entonces, este proyecto lo que viene a hacer es intentar restringir la libertad de expresión de aquellos que están en búsqueda de la verdad, porque la libertad de expresión se fundamenta en esto, en la búsqueda de la verdad, no en voy a ofender a tal o cual persona, sino en cuál es la realidad de las ideas. ¿Acaso las ideas tienen sustento o no en el mundo? Entonces, lo que ha hecho Eduardo Fernández con su proyecto es una propuesta que apunta a incorporar al Código Penal el delito de negacionismo, muy similar a lo que se ha visto en algunas experiencias europeas, y buscando también castigar lo que sería una suerte de apología de genocidio o crímenes de lesa humanidad, es una apología a estos crímenes. Esto se ampara en que se busca penas de prisión, sanciones económicas, según correspondiere, a fin de mantener viva la memoria. Uno tendría que preguntarse luego qué tipo de memoria, porque parece ser que las víctimas de la subversión no han tenido ningún tipo de derechos en su reconocimiento. Y sobre esto, insistimos, tienen que ver los diálogos que hemos tenido con Cecilia Pando o en mi canal con Silvia Ibarzábal, donde se muestra lo que realmente fue el intento del estallido social que fogoneó Montoneros y el ERP aquí particularmente en Argentina. Los que son del extranjero quizás lo puedan recordar con Sendero Luminoso o las FARC en Colombia. Esto creo que nos obliga a pensar qué tan lejos podemos estar o no
de esas distopías como 1984, donde se instala un relato oficial. Porque la identidad no es un tema menor. Quien controla la identidad de un pueblo controla no solamente su pasado, sino su futuro. Quien controla la raíz de un árbol controla también los frutos de dicho árbol. Y automáticamente se está volviendo en forma sistemática a estas agendas de los derechos humanos, basados claramente en una mentira, en pos no solo de cercenar la libertad de expresión y la disidencia, sino de afianzarse en el poder y afianzar el relato, que es lo que le da gobernabilidad. Porque ¿cuál fue la bandera propia de Néstor Kirchner del 2013 en adelante, cuando tenían no más de un 20% de votos? La bandera de los derechos humanos, hegemonizar un espacio de izquierda y así afianzarse en el poder, además de lo que nosotros decimos sin ningún tipo de miedo, y yo me hago cargo expresamente, del curro de los derechos humanos. Porque es un curro. Uno empieza a ver la cantidad de dinero que se ha invertido en esta farsa, uno empieza a ver cuánta gente vive del Estado con esta farsa, y finalmente entiende por qué tiene esta necesidad de constantemente estar subvencionando con dinero público la mentira delincuencial de las madres de Plaza de Mayo. Pues son delincuentes y de hecho vean lo que sucedió con la Fundación Sueños Compartidos. O sea, acá es indefendible. Ahora, parece ser que de repente la gente se olvidó de lo que fue Joclender, se olvidó de lo que fue la ruta del dinero acá, se olvidó de la farsa de los derechos humanos, porque resulta que eran para violarle los derechos humanos a los militares que se estaban muriendo sin medicación en las cárceles. Ahí no había derechos humanos que valga. Entonces, o asumen que son revanchistas, que hay derechos humanos para unos y otros, entonces no todos son humanos, o al menos tengan una actitud autocrítica de repasar las penas que le dieron a los militares, donde más de una vez se comprobó que fueron juicios simulados porque ni siquiera había testigos reales. Entonces, no es que estamos reivindicando la violencia militar, sino estamos diciendo coherencia ante todo, porque lo que hizo la izquierda también fue un atentado en contra de la democracia, también fue un atentado en contra de la república, y también hubo víctimas inocentes. Hubo hasta niños que volaron con las bombas, y de esto no se han hecho cargo jamás la izquierda. Pero sí siguen insistiendo en esta mentira del negacionismo, porque ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que sucede en cualquier parte del mundo. Cuando quieren deslegitimar un mensaje negacionista, conspiracionista, extrema derecha, fascista, anularte, patologizarte en términos de Foucault, para que tu discurso no sea válido, para que la gente no te escuche, automáticamente se instaure esta mentira cruenta del nunca más. Y en realidad, nunca más, ¿qué? Nunca más un golpe de Estado. ¿Por qué no empiezan a buscar las causas reales de la violencia que se originó con el atentado guerrillero? Porque sin guerrillo no había golpe de Estado. ¿Por qué no se hacen cargo de esa parte también de la historia? ¿Por qué no contabilizan realmente los atentados que hubo y la cantidad de víctimas que sufrieron el accionar comunista? Es, no sé, si vamos a hablar de memoria, memoria y verdad, y recién allí habría justicia, pero ante todo, verdad, que ellos mismos han reconocido que es una mentira de los 30.000. Entonces, ellos son perversos, porque el perverso es el sí, pero no. Es, sí, reconozco que es mentira, pero vos no podés decir que es mentira. Entonces, ellos pueden hacer lo que decían con uno, pero uno no puede expresarse libremente. Entonces, esto es una situación límite y yo creo que hemos hecho este video para concientizar lo que está sucediendo, porque este experimento ya sucedió en Buenos Aires con espacios públicos en Buenos Aires. Ahora se busca que sea federal y encima que impute también a privados. Entonces, o reacciona la sociedad en este punto o simplemente se allanan a ser mansos corderos directos al matadero. Porque, insisto, este artículo, la diferencia que tiene con el resto, toma el artículo 1 del proyecto, es que la presente ley tiene por objeto sancionar toda conducta de negación, apología y o reivindicación respecto de genocidio o crímenes de lesa humanidad. O sea, nuestros espacios de prensa estarían peligrando en este momento si este proyecto se aprobase. Nuestro espacio de prensa que cuestiona el accionar militar guerrillero subvencionado por Cuba, nosotros ya automáticamente estaríamos fuera de la prensa, automáticamente. Entonces, ¿de qué libertad de expresión van a hablar luego esta gente? Simplemente quería plantear la noticia y sí tomo como último punto de reflexión y ya darle la palabra a ustedes para no extender más el video. Esto también es parte de la posmodernidad, porque en la posmodernidad la realidad se constituye con el discurso. Entonces, existe lo que la palabra dice que existe. Entonces, si la palabra dice que es un conjunto de células, ya no es una vida humana. Y si la palabra dice
que un hombre puede quedar embarazado, entonces el hombre queda embarazado. Y si la palabra dice que fueron 30.000, entonces la realidad es que fueron 30.000. Cuidado con los discursos que son los que están formando la realidad actualmente. Entonces, para evitar la violencia con la realidad, lo que hacen es, en vez de cambiar el discurso de acuerdo a la realidad, silenciar a aquellos que hablen desde la verdad, que es lo que está sucediendo actualmente. Simplemente esa acotación. Sí, y también para poner un poco de contexto a la gente, las sanciones de las cuales se abre en el proyecto de ley es prisión de 3 a 2 años justamente y multas económicas de entre 10.000 pesos a 100.000 pesos. Y justamente uno de los fundamentos que da Fernández, quien presenta el proyecto de ley, es de que esto no va contra la libertad de expresión. Y parece ser que los defensores de la libertad de expresión, los inclusivos, los no discriminativos, terminan siendo los que más terminan yendo contra la libertad de expresión, contra justamente toda libertad que pueda existir en lo que uno quiera decir, no solamente con este proyecto de ley que quieren impulsar, que ya en el 2017 en la provincia de Buenos Aires de manera oficial no se podía negar la cifra de los 30.000 desaparecidos durante el gobierno de María Eugenia Vidal, para ser más preciso y más concreto, sino que ahora justamente lo quieren hacer, como bien explicó Horacio, a nivel federal, a nivel país, perdón, y justamente con la última dictadura va a ser el proyecto de ley. Con lo que uno opine contra los géneros, el aborto y demás, tenemos al INADI. Hubo el intento del novio que hasta nos escracharon por la TV pública por decir justamente la realidad sobre el novio que justo estaba hablando Horacio. ¿Qué es lo que falta para que nos demos cuenta que nos vieran a sacar todo? No solamente hacernos esclavos del Estado económicamente, sino también en nuestro discurso y hasta en nuestro pensamiento. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, cualquiera que ose ser oposición real a esta gente, le van a terminar diciendo que es un negacionista que reivindica la dictadura, etcétera, y nos acusarán, por ejemplo, de cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, incluso a liberales como Milei se los acusa de ser pro genocidio, cuando ¿qué tendrá que ver Milei con alguna dictadura o algún gobierno militar, la verdad, ¿no? Y bueno, simplemente van a seguir construyendo discursos a partir de mentiras y van a seguir utilizando palabras opuestas para referirse a las cosas como vienen haciendo. Proyectos de reactivación económica que implican destruir la economía, proyectos de búsqueda de la verdad que buscan ocultarla, proyectos como el que vimos la semana pasada de supuestamente reducción de impuestos que buscaba aumentarlos, y van a seguir ocultando la verdad debajo de la alfombra y tratando de dejarnos cada vez más tontos, más adoctrinados y más pobres, lamentablemente. Así que bueno, si nadie quiere hacer una última acotación, ¿les parece que cerremos el bloque? Bien. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los días que transmitamos, no tiene un día fijo, sino que lo hacemos durante la noche, por lo general a las 11 de la noche de Argentina, en twitch.tv/la-resistencia, y posteriormente se suben al canal de YouTube de La Resistencia, que es youtube.com/la-resistencia radio, y en esos vídeos en la descripción van a estar nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio. Vamos a un corte y enseguida... No, perdón, esto es en la radio. Vamos a finalizar el video y nos vemos en la próxima.